Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos las operaciones con números enteros, el cual lo vamos a dividir en dos grupos. Uno va a ser las operaciones de suma y resta y el otro grupo va a ser producto y división. Empecemos entonces con la suma y resta, y para esto vamos a ver los dos casos que podemos encontrar, un primer caso y un segundo caso. En el primer caso vamos a ver los números enteros que tienen signos iguales, y en el segundo caso cuando los números enteros tienen signos diferentes. Cuando los números enteros tengan signos iguales, lo que vamos a hacer es dos cosas. Primero, sumar los números y luego escribir el mismo signo. Veamos ahora los ejemplos. Por ejemplo, si les dicen a ustedes menos 4, menos 7, podemos ver que ambos tienen signo negativo, tienen signos iguales. Entonces lo que vamos a hacer es primero sumar los números, 4 más 7 nos va a quedar 11, y luego escribir el mismo signo, en este caso negativo. Veamos ahora otro ejemplo. Nos dicen menos 10, menos 8, y podemos ver que ambos números tienen signos negativos. Entonces lo que vamos a hacer es sumar los números, 10 más 8 nos va a quedar 18, y luego escribir el mismo signo, el signo negativo. Ahora veamos otro ejemplo, en este caso más 5 y más 9. Podemos ver que ambos tienen signos iguales, entonces lo que vamos a hacer primero es sumar los números, 5 más 9 nos va a quedar 14, y luego escribir el mismo signo, o sea, el signo más. Aquí un dato importante que ustedes deben saber es que cuando un número es positivo, también podemos escribir el mismo número. Es decir, cuando un número es positivo, lo podemos escribir el signo más, o también lo podríamos dejar sin signo, porque esto ya se sobreentiende que el número es positivo cuando no tiene signo. Y esos serían los ejemplos más característicos cuando tenemos números enteros de igual signo. Ambos signos pueden ser negativos o ambos signos pueden ser positivos. Veamos ahora el segundo caso, cuando los números enteros tienen signos diferentes. En este caso lo que se va a hacer es primero restar los números, siempre el mayor menos el menor, y luego escribir el signo del número mayor. Veamos ahora unos ejemplos. Nos dicen menos 4 más 7. En este caso un número es negativo y el otro es positivo, tienen signos diferentes. Entonces primero restamos los números, el mayor menos el menor. El mayor es 7, le restamos 4 y nos quedaría 3. Y como segundo paso escribimos el signo del mayor. El mayor es 7 y su signo es positivo. Entonces la respuesta va a ser positivo. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso nos dicen más 5 menos 9. Podemos ver que uno es positivo y el otro es negativo, o sea, tienen signos diferentes. Entonces lo que vamos a hacer primero es restar los números, el mayor menos el menor. El mayor es 9, le restamos 5 y nos va a quedar 4. Y como segundo paso escribimos el signo del mayor. El mayor es 9, tiene signo negativo, por lo tanto la respuesta tiene que ser negativo. Veamos otros dos ejemplos más. Más 10 menos 6. De nuevo, uno es positivo y el otro es negativo. Como tienen signos diferentes, primero tenemos que restar los números, el mayor menos el menor. En este caso el mayor es 10, le restamos 6 y nos va a quedar 4. Y como segundo paso escribimos el signo del mayor. El mayor es 10, tiene signo positivo, entonces la respuesta va a tener signo positivo. Veamos ahora un último ejemplo. Menos 18 más 8. De nuevo aquí uno es negativo, el otro es positivo, por lo tanto tienen signos diferentes. Lo que vamos a hacer primero es restar los números, el mayor menos el menor. El mayor es 18 y le restamos el número 8, nos va a quedar 10. Y luego como segundo paso escribimos el signo del mayor. El mayor es 18 y tiene signo negativo, por lo tanto la respuesta va a ser negativo. Y esos serían los ejemplos más peculiares para el caso de números enteros con signos diferentes.
Veamos ahora el producto y división. En este caso, estas operaciones son más fáciles que la suma y resta, porque aquí simplemente se va a usar la ley de signos. Y la ley de signos es más fácil de lo que ustedes piensan, porque simplemente también va a haber dos casos. Un primer caso, cuando vamos a multiplicar o dividir números enteros que tengan signos iguales. Y un segundo caso, cuando vamos a multiplicar o dividir números enteros que tengan signos diferentes. Ahora, en el primer caso, cuando los números enteros tengan signos iguales, la respuesta va a ser positiva, o sea, va a quedar más. Y cuando los números enteros tengan signos diferentes, la respuesta va a ser negativa. En este caso, aquí vamos a ver algunos ejemplos de producto y división, pero empecemos con algunos ejemplos de suma y resta. Por ejemplo, nos dicen más 5 menos 7. Primero, vemos los signos, uno es positivo, el otro es negativo, tienen signos diferentes. Entonces estamos en el segundo caso, signos diferentes, y lo que tenemos que hacer es, primero, restar los números. El mayor menos el menor. El mayor es 7, le restamos 5 y nos va a quedar 2. Y como segundo paso tenemos que escribir el signo del mayor. El mayor es 7, tiene signo negativo, entonces escribimos negativo. Veamos ahora otro ejemplo, en este caso, menos 2 menos 11. Uno es negativo y el otro también es negativo. Ambos tienen signos iguales, entonces estaríamos en el primer caso. Y para eso tenemos que primero sumar los números. 2 más 11 nos va a quedar 13 y como segundo paso escribimos el mismo signo, o sea, el signo negativo. Veamos otros dos ejemplos más. En este caso nos dicen más 4 más 3. Uno es positivo y el otro también es positivo. Tienen signos iguales. Entonces estamos en el primer caso. Primero sumamos los números. 4 más 3 nos va a quedar 7. Y luego escribimos el mismo signo, es decir, el signo más. Aquí algo importante de nuevo, lo que les había dicho hace un momento. Cuando un número es positivo, a veces no se escribe el signo más. Entonces en este caso apliquemos eso. Nos ha quedado más 7, pero también lo podemos dejar simplemente como 7. Porque cuando no tiene signo se sabe ya que es positivo. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso dice 10 menos 15. El 10 no tiene signo. Recuerden que el signo siempre está a la izquierda. El 10, como no tiene signo, se sabe que es positivo. Entonces, el 10 es positivo y el 15 es negativo. Tienen signos diferentes. Estamos en el segundo caso. Primero tendríamos que restar los números, el mayor menos el menor. El mayor es 15, le restamos 10 y nos quedaría 5. Y como segundo paso tenemos que escribir el signo del mayor. El mayor es 15, tiene signo negativo, entonces escribimos la respuesta negativo. Esos serían algunos ejemplos para suma y resta de números enteros. Y ahora veamos algunos ejemplos para el producto y división, aplicando la ley de signos, lo que les acabo de explicar. Un primer ejemplo sería más 5 multiplicado por menos 7. En este caso recuerden que los paréntesis hacen el papel de multiplicación. Más 5 por menos 7, uno es positivo, el otro es negativo, son signos diferentes. Entonces estamos en el segundo caso, la respuesta va a ser negativo. Escribimos entonces el signo negativo. Y ahora simplemente multiplicamos los números. 5 por 7 nos queda 35. Veamos otro ejemplo. Menos 6 por menos 8. Uno es negativo, el otro también es negativo, quiere decir que tienen signos iguales. Entonces estamos en el primer caso y la respuesta va a salir positivo. Entonces escribimos positivo en la respuesta. Y ahora simplemente multiplicamos los números. 6 por 8 nos va a quedar 48. Veamos ahora otros ejemplos más. Más 4 por más 3. Uno es positivo, el otro también es positivo, entonces tienen signos iguales. Estamos en el primer caso, la respuesta va a quedar positivo.
escribimos el signo más de positivo. Y ahora simplemente multiplicamos los números. 4 por 3 nos va a quedar 12. Y un ejemplo más de la multiplicación, menos 9 por más 2. Uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, uno es negativo y el otro es positivo, tienen signos diferentes, estaríamos en el segundo caso. Y la respuesta va a quedar negativo. Entonces, en la respuesta escribimos el signo menos. Y ahora simplemente multiplicamos los números. 9 por 2 nos va a quedar 18. Estos serían los ejemplos más peculiares para el producto. Veamos ahora algunos ejemplos de la división de números enteros. Por ejemplo, menos 60 entre menos 10. También aplicamos la ley de signos. Uno es negativo y el otro también es negativo. Es decir, tienen signos iguales. Estamos entonces en el primer caso. La respuesta va a quedar positivo. Escribimos en la respuesta el signo más de positivo. Ahora simplemente dividimos los números. 60 entre 10 nos va a quedar 6. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso, más 20 sobre más 4. Primero los signos, uno es positivo, el otro también es positivo. Ambos tienen signos iguales. Entonces estamos también en el primer caso. La respuesta va a ser positiva. En la respuesta entonces escribimos el signo más y ahora dividimos los números. 20 entre 4 nos va a quedar 5. Veamos otros dos ejemplos más. En este caso nos dicen 15 entre menos 5. Recuerden aquí lo que les había comentado hace un momento, que cuando un número no tiene signo, quiere decir que este número es positivo. Entonces escribamos aquí el signo más. Y ahora podemos decir un número positivo entre un número negativo, es decir, signos diferentes. Estaríamos en el segundo caso. La respuesta va a quedar negativo. Entonces en la respuesta escribimos el signo menos. Y ahora simplemente dividimos los números. Nos va a quedar 3. Y un último ejemplo. Menos 15 entre 5. En este caso el 5 tampoco tiene signo, pero ustedes ya deben saber que cuando no tiene signo se supone que es positivo. Escribamos aquí el signo más. Y ahora decimos un número negativo entre un número positivo. Uno es negativo, el otro es positivo, quiere decir que son signos diferentes. Por lo tanto estamos en el segundo caso. La respuesta va a quedar negativo. Escribimos en la respuesta entonces el signo menos. Y ahora dividimos los números. 15 entre 5 nos va a quedar 3. Y eso sería todo para las operaciones de números enteros. Suma y resta, 2 casos. Y producto y división, también 2 casos. Muy bien. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.